Buenas noches, estimados participantes. Les saluda la asesora académica Gina Guaitaya del Centro Internacional Público-Privado, CIP. Agradezco mucho su participación al Diplomado de Actualización, Inseminación Artificial de Bovinos con el módulo Aparato Reproductor del Macho y Semen Bovino, que estará a cargo del ingeniero Diego Silva. Para el buen desarrollo de la ponencia, se les recomienda mantener sus micrófonos y cámaras apagadas a menos que el ponente lo solicite y para dudas y consultas al finalizar la ponencia. Buenas noches, ingeniero. Le doy pase a su ponencia. Sí, muy buenas noches con todos y cada uno de ustedes. Pedir las disculpas del caso. eh, bueno, por la demora sobre todo, ¿no? Pedirle las disculpas del caso. Y bueno, el que les saluda, el ingeniero zootecnista Diego Fernando Silva Díaz, quien esta noche les va a impartir un poco de conocimientos sobre el tema aparato reproductor del macho y semen bovino. Ya, bien. Este tema para mí es sumamente importante, más aún si nos dedicamos al tema de biotecnología reproductiva, ¿sí? Si nos dedicamos a eso, tenemos que conocer cómo está constituido el aparato reproductor del macho y cuáles son las características que se debe considerar para un tema del semen que debe tener para tener un semen de calidad. Entonces, es fundamental lo que vamos a ver esta noche, ¿no? Entonces, vamos a ver primero la introducción al sistema reproductor, ¿no? Al sistema reproductor del toro. Ahí como podemos ver la imagen, podemos ver una pequeña gráfica en donde se describe las partes que son propias del aparato reproductor masculino, ¿no? En donde iniciamos de la parte testicular, que es la parte visible, que obviamente la parte de los testículos están envueltos por una capa que se llama escroto, que vendría a ser en este caso la prolongación de la piel, ¿no? Tenemos los testículos propiamente que están dentro del escroto y una de las partes más importantes dentro de los testículos es el epidídimo, ¿no? Vamos a tener la uretra, el pene, los aparatos, los conductos deferentes, la vejiga, ámpula, vesícula, las glándulas de Kruper, la próstata, el hueso pelviano y músculos retractores, ¿no? Y también el recto, ¿no? Pero, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta, no? Las partes que más nos interesan en primer lugar son los testículos, ¿no? Son los testículos. ¿Por qué los testículos? Porque los testículos, como dice ahí, nos van a producir los espermatozoides y al mismo tiempo nos van a segregar una hormona que se llama la testosterona, que es la que justamente esta hormona ayuda en todo el proceso de la espermatogénesis, es decir, en la producción de espermatozoides y eso se dé de manera continua. Ya la producción de los espermatozoides se da de manera continua. Ya. Entonces, acá, si nosotros venimos acá, ya vamos a ver una imagen un poquito más detallada, ¿no? Vamos a ir viendo cada uno de los órganos. A ver, el siguiente órgano que nos interesa es el epidídimo, ¿ya? Y el epidídimo cumple una función muy importante, que es el almacenamiento y la maduración de los espermatozoides, ¿sí? Entonces, eso lo que nos invita, el epidídimo, perdón, lo que nos hace es de que es un conducto, ¿no? Es un conducto en el cual, literalmente, hablando así un poco en nuestros términos, los espermatozoides pasan por un proceso de maduración. Y proceso de maduración no es simplemente como nosotros podríamos llamar un proceso de entrenamiento, el cual va a servir para que los espermatozoides terminen de completar su desarrollo y obviamente sepan hacia dónde dirigirse. Recuerden que los espermatozoides, si bien es cierto, nosotros cuando veamos o en algún momento hayamos visto eh, imágenes de los espermatozoides mediante la ayuda de un microscopio,
si bien es cierto, se mueven para uno y otro lado, pero la intención de este epidídimo es de que tenga siempre una dirección positiva. Es decir, así como nosotros al momento de caminar, siempre nos vamos hacia adelante. Y la intención del epidídimo es justamente eso. Por eso se habla de un proceso de maduración de los espermatozoides. ¿Ya? Vamos a tener otros conductos, como en este caso el conducto deferente. ¿Qué nos va a ayudar el conducto deferente? El conducto deferente nos ayuda en el transporte de los espermatozoides hacia la parte del pene y obviamente para su proceso de eyaculación. Este es el conducto que obviamente sale a partir del epidídimo, ¿no? A partir del epidídimo y obviamente hace un recorrido hacia y a la parte peniana. Dentro de eso, este conducto tiene una particularidad. Este conducto finalmente ya a nivel del pene va a compartir otro conducto que viene obviamente de la vejiga. Entonces, para que no se mezclen los líquidos, tanto en este caso el líquido, las orinas, como el líquido seminal cargado de espermatozoides, tienen una glándula que viene a ser la glándula de Cooper, ¿no? Que simplemente en este caso vendría a ser como un regulador de tránsito, ¿no? Cuando tenga que salir el líquido espermático cargado de espermatozoides, la glándula de Cooper le dará paso a ese líquido espermático para que pueda ser eyaculado. Y en el caso de que el animal quiera a realizar actividades fisiológicas como el proceso de orines, simplemente le va a dar pase a la orina y va a evitar de que ingrese por el conducto deferente a contaminar el líquido seminal. ¿Sí? Esa es una de las particularidades que tiene el conducto deferente. Dentro de ellos vamos a encontrar glándulas anexas, ¿no? Glándulas accesorias, glándulas anexas. Dentro de esas glándulas anexas vamos a encontrar la vesícula seminal, que es la encargada de hacer todo el tema de la producción del plasma seminal. Es, digamos, a ver, dentro de lo que vendría a ser la vesícula seminal y la próstata, ¿no? Es la vesícula seminal, el que tiene mayor trabajo. Si bien es cierto, la próstata también cumple una función en ese sentido de suministrar ciertos fluidos, eh, pero la vesícula seminal es la que tiene mayor relevancia dentro de los tres, ¿no? Las glándulas accesorias o glándulas anexas son cuatro, ¿no? La próstata, la glándula de Cooper, la vesícula seminal y los conductos deferentes, ¿ya? En algunos casos no consideran al conducto deferente, lo que consideran es, en este caso, la vejiga. Algunos, va a depender de la literatura. Y finalmente el pene, ¿no? Y el pene nada más es una porción, ¿no? Que nos ayuda a que se realice el depósito del semen en el interior de la hembra durante el momento de la monta o el coito. Entonces, estos vendrían a ser las partes fundamentales que nosotros tenemos que tener o saber perfectamente cómo funciona. Ahí, en resumen, cada uno de cuáles son sus funciones, ¿no? Si bien es cierto, la glándula de Cooper, la próstata, también tienen ciertas funciones, pero dentro de lo más relevante es lo que les estoy mencionando, ¿sí? Porque ustedes se darán cuenta, en el caso de la glándula de Cooper, simplemente es el tema del tránsito, nada más, ¿no? Entonces, no es una función digamos, que sea mm, tan específica como el de la vesícula o el de los testículos propiamente, ¿no? Ahora, dentro de la uretra, por ejemplo, ¿no? Acá justamente entre los conductos deferentes y ya entre la uretra es lo que les decía, vamos a encontrar la glándula de Cooper, ¿no? Y esto es ya una gráfica un poco más amplia en donde tenemos acá a este nivel la próstata,
¿no? La próstata. Tenemos la vejiga, la ámpula, ¿no? La vesícula seminal, ¿no? Tenemos la glándula de Cooper a este nivel. Vuelvo a repetir, esta glándula simplemente nos ayuda en un proceso de tránsito de fluidos, ¿no? Si es excretas o es líquido seminal. Tenemos el músculo retractor, los testículos, dentro del testículo tenemos el epidídimo y el escroto que cubre, ¿no? Que cubre y es la que está expuesta, ¿no? La parte del pene, ¿no? Los conductos deferentes, uretra, vejiga y ámpula, ¿no? Estos son, digamos que de manera general se divide en la parte urinaria y la parte reproductiva, ¿no? Entonces, eso hay que tener en consideración. ¿Qué más tenemos que tener en consideración? Vamos a dar una acotación adicional, ¿no? El sistema reproductor del toro es responsable de la producción de espermatozoides y testosterona y por la cual se puede realizar el proceso de inseminación en hembras. En el caso de la monta natural o la inseminación artificial como tal, ¿no? Los testículos son los órganos reproductores masculinos más importantes. Desde el punto de vista reproductivo, sí. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que es el que nos va a ayudar y nos va a permitir de que exista espermatozoides. Y al haber espermatozoides, podamos tener gestación cuando nosotros lo deseemos, ¿no? Entonces, de una u otra manera, dentro del resto, cumple de repente un rol mucho más importante, ¿no? El epidídimo es un órgano de forma tubular que se encuentra sobre el testículo, ¿no? Si ustedes en algún momento han explorado luego de haber beneficiado a algún animalito, la forma de los testículos, siempre hay una estructura adicional del testículo. Ese viene a ser el epidídimo. Y todo el recorrido que hacen dentro del epidídimo digamos de una manera, es el entrenamiento por el cual pasan los espermatozoides como parte de su proceso de maduración. Y los conductos deferentes son tubos musculares que transportan a los espermatozoides hacia el pene. Bueno, también lo hemos ido viendo. Y las glándulas anexas, en este caso la vesícula seminal, la próstata y las glándulas bulboretrales también son llamadas, en este caso, las glándulas de Cooper, ¿no? El pene es el órgano, en este caso, el pene es el órgano copulador. Vamos a ver en cuanto a la producción y composición del semen. Ya, el tema para determinar, si ustedes ven en la imagen que está al lado, es una imagen captada de un microscopio de cómo se ve a los espermatozoides al momento de ser visualizados por un microscopio, ¿no? En este caso, la producción de los espermatozoides se produce, ya lo hemos visto, al momento de ver toda lo que es la anatomía y la fisiología del aparato reproductor, se produce en los testículos y ya hemos visto también que hacen su proceso de maduración en el epidídimo. Entonces, aquí no hay más cosas que descubrir, la producción ya lo tenemos ahí, ¿no? ¿Cuáles son los componentes que tenemos, no? Dentro del semen bovino está compuesto por espermatozoides, plasma seminal y células somáticas, ¿ya? Eso tenemos que tener en cuenta. ¿Qué sucede? Muchas veces, por ejemplo, suele pasar, por ejemplo, que tengo un animal que no está produciendo los espermatozoides. Ingeniero, ¿puede eyacular igual? Sí, puede eyacular. Va a eyacular simplemente plasma seminal y células somáticas. Entonces, aquí viene la diferencia. Cuando menciono que tengo a simple vista, cuando identifico que tengo buena calidad o buena composición de líquido seminal. Cuanto más blanco, lechoso se vuelva la contextura de líquido seminal, es porque hay mayor concentración de
espermatozoides. Cuanto más transparente, menos lechoso y más, digamos, un poco más, menos espeso ese líquido seminal, la concentración es menor. Eso ya es un indicativo de manera cualitativa que a nosotros nos puede permitir identificar si tenemos un eyaculado de alta, mediana o de baja calidad, ¿no? ¿Qué características debe tener? Tiene que tener un volumen que va a oscilar entre 5 a 8 centímetros aproximadamente, ¿no? Casos excepcionales pueden superar los 8, pero en promedio estamos oscilando ese tema, ¿no? La concentración espermática, que una de de manera visual ya podemos identificar la concentración de espermatozoides de acuerdo al espesor, a la forma en la que se presenta, la coloración, etcétera, etcétera, ¿no? Que nos puede ya dar luces de que tenemos un líquido seminal con alta concentración espermática, ¿no? Y la motilidad espermática, que ya vienen a ser o son indicadores de la calidad espermática. La motilidad, en este caso, lo que vendría a ser la motilidad es el movimiento que tiene, ¿no? El movimiento que tiene. Nosotros cuando vemos a simple vista, pensamos a golpe de primera vista, con una visión un poco alejada en el microscopio, vamos a ver como remolinos. Y si vemos que existen esos remolinos, quiere decir de que existe una muy buena motilidad. De ahí vamos a ir acercando la mira del microscopio para ir determinando o ir ya haciendo una evaluación un poco más específica, ¿no? Esto es lo que vamos a hacer a nivel de laboratorio, ¿no? Laboratorio, una vez que tenemos el líquido seminal, lo que vamos a realizar es la evaluación de la misma, ¿no? A ver, ¿cuál es el procedimiento que seguimos? El procedimiento es el siguiente. El toro, hacemos la colecta de toro, perdón, del semen del toro. Ese, esa colecta pasa al laboratorio, se saca una gotita y se hace el cálculo de la concentración espermática, ¿no? Hay máquinas que nos ayudan a medir eso de una manera rápida. En menos de un minuto ya tenemos un aproximado de cuál es la calidad espermática. Luego a ese volvemos a sacar otra gotita y lo metemos ya al microscopio. Ahora, cuando metemos al microscopio, si nuestra cantidad de espermatozoides es la adecuada, ¿no? Entonces, si está dentro de lo que nosotros consideramos adecuada, es decir, entre los 500 millones de espermatozoides, y ya podemos decir, por si está por encima, de que hay una buena calidad espermática. Ya hacemos lo siguiente, que es la evaluación de motilidad, y empezamos a hacer todo el proceso para realizar la dilución. A ver. La producción de semen en el toro es de manera continua, ¿sí? Es de manera continua. Ahora, ¿qué me permite? Si bien es cierto, yo tengo de manera continua la producción de espermatozoides, pero ello no quiere decir de que yo le voy a sacar todos los días líquido seminal a mis toros. No, tengo que sacar mínimo una, máximo 2 veces por semana. ¿Para qué? Para mejorar la concentración espermática, ¿sí? Una vez que yo haya tenido o tenga una buena concentración espermática, lo que voy a tener es una mayor proporción o mayor cantidad de pajillas que yo voy a poder obtener. Caso contrario, eh, el número de pajillas irá disminuyendo, ¿no? Incluso la calidad, muchas veces, cuando si sacamos de manera diaria, la calidad no es una calidad que nos permita poder brindar un servicio para un proceso de inseminación bueno, ¿no? No lo vamos a tener, porque los procesos de maduración de los espermatozoides se van a tener que acelerar. Entonces, si dejamos un periodo de 3 a 4 días aproximadamente de líquido seminal, una mejor producción de espermatozoides y por ende una mejor calidad de semen.
El plasma seminal es un líquido que proporciona nutrientes y protección a los espermatozoides. Los espermatozoides desde ese momento ya empiezan a alimentarse, ¿no? Obviamente vamos a encontrar niveles de proteínas, niveles de carbohidratos, azúcares en pequeñas proporciones, las necesarias como para mantener a los espermatozoides dentro, obviamente, de la cavidad en la cual son depositadas. Al mismo tiempo, al mismo tiempo, es un medio de protección e incluso un medio de lubricación para que ellos puedan realizar el traslado desde donde son depositadas, es decir, a nivel de vagina, en el caso de una monta natural, ¿no? Hasta que lleguen al infundible, donde se realiza el proceso de fertilización, ¿ya? O a nivel de útero, en el caso de que se hiciera una inseminación, ¿no? Las células somáticas son células no espermatozoides que se encuentran en el seno, ¿no? Todos nosotros estamos rodeados de células y en este caso las células somáticas o el líquido seminal no es la excepción a tener también células, ¿no? Células que son parte de un componente. La calidad del semen es importante para la fertilidad del toro. Si yo tengo, como les decía, si yo hago que mis procesos sobre todo para colecta de semen, son todos los días, es probable de que yo, en el mejor de los casos, pueda sacar un máximo unas 3 a 5 pajillas de manera diaria. Pero si yo trabajo o sea, de manera diaria, de lunes a viernes, hablamos de cerca de 35 pajillas en el mejor de los casos que yo podría sacar, ¿no? En el caso de dar descanso, hacer una colecta de una o dos veces por semana, por cada vez podemos sacar entre 80 a 120 pajillas, dependiendo obviamente el volumen y la calidad espermática. O sea que vendría a ser superior, ¿sí? Superior a lo que yo vendría a querer a trabajar de manera diaria, ¿no? Ahí un poco la importancia del por qué los procesos de recuperación. ¿Qué manejo nutricional? ¿Qué manejo nutricional y sanitario tengo que darle a mis toros para su tema de salud reproductiva? ¿Ya? En primer lugar, el tema, obviamente, la alimentación y nutrición es un rol importante, no solamente en la producción de lo que es semen, sino también en todos los procesos que involucra el ganado bovino. ¿Ya? En primer lugar, el tema de nutrición. Cuando hablamos de nutrición, tenemos que brindar una dieta balanceada, ¿no? Una dieta balanceada que va a ser esencial para la producción de semen y su calidad. Obviamente sabemos que el toro es un animal que come pasto. Entonces, a partir de ahí, si yo quiero mejorar, obviamente tengo que mejorar mi manejo de pasturas, tengo que realizar procesos de fertilización o abonamiento para que mis pastos tengan una mejor calidad, por ende, una mejor nutrición. Obviamente a ello lo voy a acompañar de o por una deficiencia propia que tienen los pastos, voy a tener que adicionar alimento balanceado que sea rico en o que cubra eh, las necesidades mínimas nutricionales que un toro necesita para el nivel de producción de espermatozoides. ¿Sí? Entonces, fundamental. El tema de sanidad, tengo que ser muy cuidadoso con las enfermedades venéreas y algún otro tipo de enfermedades que puedan afectar al toro. Las enfermedades venéreas ah, vamos a encontrar de múltiples maneras. Por eso es fundamental que cuando ingrese un animal nuevo, se haga el proceso de cuarentena, se hagan los análisis respectivos y evitar de que y si ese animal tiene algún tipo de enfermedad que sea del tipo venérea, tendríamos que tomar una decisión que en este caso sería separar del hato y evitar cualquier proceso de monta natural. Si es un proceso de inseminación, se lo puede hacer. Como es individualizado, no hubiese problema. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en consideración.
A nivel de Perú, una de las enfermedades que puede llegar a causar múltiples problemas en toros es la brucelosis. ¿Ya? Es una enfermedad que puede dejar estéril al toro y que a su vez puede transmitir la enfermedad a otras hembras. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado y es siempre bueno realizar de manera periódica, cada 3 o 4 meses como mínimo, evaluaciones de enfermedades que sean del tipo venérea, ¿no? Al mismo tiempo que te va a servir esa certificación que te den para demostrar de que tus animales están libres de enfermedades y puedas darle un valor adicional a tus animales, justamente por ser animales sanos, puedes también conseguir buenos resultados desde el punto de vista reproductivo. El manejo, el manejo que se tenga que realizar en toro tiene que ser un manejo bueno, un manejo adecuado. Eso es importante porque hoy en día se habla mucho del bienestar animal. Y si nosotros tenemos a nuestro animal dentro de los parámetros de bienestar animal, vamos a tener una salud reproductiva impecable. ¿Sí? Estos aspectos tenemos que tener en cuenta y van todos ligados de la mano. Si yo no le doy bienestar animal a mis animales, estos animales no se van a alimentar bien, no van a nutrirse bien y por ende pueden ser vulnerables a presencia de enfermedades. La dieta de un toro debe ser rica en energía, proteína y minerales. Esto último es fundamental. Los minerales lo pueden utilizar de manera conjunta con el alimento o la dieta balanceada, o lo otro de manera, por lo que yo prefiero es utilizarlo de manera separada de la dieta balanceada. ¿Por qué? Porque de esta manera yo voy a asegurar de que el animal consuma a libre discreción los minerales que su cuerpo les está solicitando. Es fundamental que de manera adecuada lo que vienen a ser sales minerales, en el mejor de los casos se pueda dar eh, de manera interdiaria, ¿no? Evitar en lo posible dar una vez por semana, porque ya no nos permitiría los resultados que nosotros queremos. Si es perdón, de manera diaria, de manera una vez a la semana, ¿no? Si es una vez a la semana, no nos va a dar los resultados que nosotros quisiéramos. Tratar en lo posible de dar todos los días, en el mejor de los casos, pasando un día, ¿no? Eso ya obviamente depende del manejo. Pero por experiencia les digo que los minerales cumplen un papel muy importante dentro de lo que es la nutrición del animal. Es importante controlar las enfermedades de tipo venérea en los toros. Como les decía, la mejor manera es haciendo muestreos, ¿no? Y haciendo muestreos de aquellos, si es posible, de todos los animales, ¿no? O en su defecto en animales que puedan considerarse sospechosos. Y el buen manejo de los toros influye un ambiente adecuado, ejercicio de tipo regular y el manejo del estrés. De una u otra manera, todo lo que hemos visto aquí es un tema de tratar en lo posible de darle al animal el bienestar necesario, ¿no? El animal se tiene que alimentar de la mejor manera, al pastoreo de manera estabulada. Es preferible, normalmente a los toros se les tiene ya el mayor tiempo posible separados cuando son para producción de semen, ya se los tiene estabulados. Se los tiene estabulados, se les alimenta de manera continua, que tengan el alimento de manera permanente, salen a caminar 1 o 2 horas dentro del día, obviamente dependiendo del manejo que se le dé, y obviamente todo ello va a ayudarnos a evitar los procesos de estrés, ¿no? Técnicas de recolección de semen, recolección y procesamiento de semen. La técnica más utilizada es la vagina artificial. Hay que tener para el que lo ejecuta, tiene que tener una habilidad especial, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que nos va a permitir saber manipular el tema de la vagina, en qué momento hacer el desvío si se utiliza una hembra, ¿no? O si se utiliza brete, obviamente mucho más fácil porque ya se va a direccionar. Entonces lo que nosotros tenemos que tener es una habilidad ahí. Pero vamos a ver otras técnicas. Lo que les decía, la recolección
La técnica más utilizada es el tema de la vagina artificial, que es una de las técnicas más comunes dentro de la recolección de toro. Otra técnica que también se utiliza después de la vagina artificial, que personalmente por un tema de bienestar animal yo no lo recomiendo, pero dada a veces las circunstancias de que no tenemos un tiempo o no tenemos una persona especializada para entrenar a nuestros animalitos en el proceso de la monta, lo que se utiliza muchas veces son los electroeyaculadores, ¿ya? Entonces, eso es lo que se tiene que hacer. Evitar, perdón, el tema de los electroeyaculadores. Si bien es cierto, nos facilitan el trabajo porque simplemente lo que tengo que es esperar que el electroeyaculador haga su trabajo. En cierto modo, personalmente, para mí es causal de repente un proceso de estrés a mis animales, ¿no? Ya vamos a ir respondiendo a las preguntas, así que en las inquietudes, ya al finalizar. La evaluación espermática obviamente se va a realizar a nivel de laboratorio. Obviamente al momento de hacer la recolección ya se hace una evaluación preliminar, ¿no? Pero obviamente los datos cuantitativos, ya los datos matemáticos precisos de la evaluación de semen se hace a nivel de laboratorio, donde se evalúa no solamente el volumen, ¿no? Que es un factor importante, sí, pero no solamente se evalúa eso, también la concentración, la motilidad y la morfología de los espermatozoides. La concentración para determinar el número de pajillas que nosotros podríamos llegar a obtener a partir del volumen y la concentración de semen, ¿no? La motilidad para determinar si estamos bien de motilidad, si se está siguiendo, o sea, hacemos la evaluación. Y la motilidad no es nada más que evaluar cómo se está moviendo el espermatozoide. La intención es que camine siempre para delante, no en forma circular, no en forma desordenada. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y la morfología, obviamente, que sea la morfología propia de un espermatozoide, que esté completo, que no tenga que el rabito no esté doblado o que no tenga cola de chancho, es decir, que no tenga en la colita, que no esté enroscado, sino de que sea completo, de que se movilice de manera completa, siempre ocupando todo el largo de su estructura, ¿no? Y el procesamiento del semen se hace, obviamente, una vez que ya hice la evaluación, determiné, hice mis cálculos, voy a empezar a hacer el proceso de dilución, centrifugar, congelar, para finalmente hacer su almacenamiento. Todo esto es un proceso. eh, este proceso desde la colecta hasta el empajillado o almacenamiento dura aproximadamente de 4 a 6 horas, hasta un poquito más. ¿Ya? La recolección de semen de toro se debe realizarse mínimo por un técnico que esté calificado, preparado para este fin. Ya puede ser profesional también, pero mínimo el que debe realizarlo es un técnico calificado. Las evaluaciones de semen es importante para determinar su calidad. A partir de ahí yo sabré. Recuerden esto, si tengo volumen, tengo buena concentración, voy a sacar un buen número de pajillas. Al sacar un buen número de pajillas me está dando de que tengo muy alta calidad. Tengo volumen, no tengo mayor concentración, mi número de pajillas disminuye, entonces mi calidad espermática no es buena porque no me está dando lo que yo necesitaría como mínimo, ¿no? El procesamiento del semen permite su almacenamiento y su posterior uso en el caso de la inseminación artificial, ¿no? Hoy en día, y el procesamiento, hay tipos de procesamientos, hay el lento, que demora aproximadamente entre 8 horas porque pasa a un proceso de refrigeración, de ahí del proceso de refrigeración a un proceso de congelado y finalmente ya congelado a 0 grados y
posteriormente ya a -192, ¿no? Lento, el rápido, se obvia la parte de refrigeración, se pasa directamente a un congelado a 0 grados y de ahí posteriormente. Y lo otro que es directamente ya alta. Cada uno de ellos tiene su propio procedimiento para evitar la tasa de mortalidad espermática, ¿no? Esto es lo que se hace la vagina artificial. El técnico lo que hace es, obviamente, hacer de que el toro eyacule en la vagina artificial y no en la vaca que está como, como muestra, ¿no? Simplemente se hace todo el procedimiento y se hace este proceso para tener la colecta de semen. Se puede utilizar animales vivos como también se puede tener bretes, ¿ya? La transferencia de embriones, la transferencia, la transferencia de embriones y otras técnicas de reproducción asistida. La transferencia de embriones, eh, ¿en qué consiste? Yo lo que voy a hacer es, voy a tener un animal, una donadora, y voy a tener un grupo de receptores, ¿no? La donadora es la que me va a dar la carga genética. Lo que yo voy a hacer es un proceso de superovulación. ¿Por qué digo superovulación? Porque no me va a botar un óvulo simplemente, me va a botar una cantidad de óvulos indeterminados, ¿no? No voy a saber exactamente, por eso digo indeterminados. Entonces, a partir de la cantidad de óvulos que hay, yo voy a realizar un proceso de inseminación y obviamente voy a tener la fertilización no de un óvulo, sino de varios óvulos. Voy a hacer una colecta, ¿no? Como se ve en la imagen, voy a hacer una colecta de esos embriones. Esos embriones pasarán a un proceso de evaluación para ver cuáles son los que están viables y cuáles no, ¿no? Se hará una separación para posteriormente hacer la transferencia de esos embriones o el depósito de esos embriones en una receptora. Entonces, todo ese proceso tiene obviamente sus momentos y tiene su tiempo de duración, ¿ya? Y obviamente, aparte de ese proceso, vamos a ver otras técnicas de reproducción asistida. ¿Y por qué hablamos de reproducción asistida? Porque es un proceso en el cual nosotros intervenimos, ¿no? Ya no es de manera natural, sino hay una intervención de la mano del hombre, ¿no? ¿Qué es la transferencia de embriones? Los embriones permiten la reproducción de hembras con toros de alto valor genético. Es lo ideal. ¿Qué hago yo? ¿Cuál es la diferencia o qué es lo que yo puedo obtener con la transferencia de embriones? Si yo hago un proceso de sincronización de celo, yo puedo obtener, en vez de obtener una cría de ese animal de alto valor genético con la transferencia de embriones, yo puedo tener 10, 15, 20 o N número de crías en un solo periodo que puede durar su gestación. Una vaca que está gesta 9 meses me va a dar una cría, pero con transferencia de embriones esos 9 meses, esa vaca con la transferencia de embriones me pueden dar 10, 15, 20, N número de crías en un periodo de gestación. ¿Sí? Entonces voy a tener mayor número de hijas en un solo proceso de gestación. ¿Ya? ¿Qué otra técnica más conocemos? A ver, la inseminación artificial a tiempo fijo. La inseminación artificial, ya sabemos que es un proceso por el cual se hace la inseminación de manera, en este caso, con celo natural. A tiempo fijo ya hacemos utilización de hormonas. Esas hormonas nos van a permitir sincronizar celo y poder dentro de un tiempo hacer la inseminación a un grupo de animales, ya no a una vaca cada que presenta celo, sino dentro de un mismo tiempo, periodo de tiempo, puedo hacer la inseminación de 10, 15, 20 N número de hembras, gracias a esta técnica que permite que las hembras en el momento hacen que esta técnica podamos tener a un grupo de animales en el momento de fecundación óptima, ¿no?
fecundación in vitro, que ya es una técnica que hoy en día ya se está teniendo mayor relevancia, mayor importancia. Nos permite tener la fecundación de óvulos de manera in vitro con los espermatozoides. Es decir, que este, es decir, nosotros lo que generamos son embriones a nivel de laboratorio. ¿Cuál es la diferencia con la transferencia de embriones y la fecundación in vitro? En transferencia de embriones yo puedo obtener durante un periodo de año aproximadamente entre 80 a 120 embriones de una hembra. Con la fertilización in vitro, yo hago el proceso de superovulación, hago lavado, saco los óvulos y hago el proceso de fertilización a nivel de laboratorio y puedo yo obtener entre 200 a 250 embriones aproximadamente por cada hembra dentro de un año aproximadamente, ¿sí? Entonces tengo mayor producción de embriones. Obviamente que la tasa de fecundación en caso de embriones, en la transferencia de embriones es un poco mayor que en la de la fertilización in vitro. Sí, puedo tener mayor. A ver, supongamos que yo produzca de manera por una manera natural por transferencia de embrión y yo produzca 150 óvulos, perdón, 150 embriones para tener para tener un total de 100 vacas en gestación, gracias a la transferencia de embriones. En el caso eh, de la fertilización in vitro, ¿no? Yo tengo que generar de repente 200 embriones, 220 embriones para poder llegar a tener 100 vacas en gestación. Entonces, eso es un poco la diferencia, ¿no? ¿Qué más? Bueno, eh, notas que les voy a decir. La transferencia de embriones es una técnica de reproducción asistida que ha permitido un gran impacto dentro de la ganadería, sobre todo porque se transfiere genética, ¿no? Sobre todo porque se transfiere genética. La inseminación artificial a tiempo fijo nos permite aumentar la eficiencia reproductiva a nivel de hembras, por supuesto que sí. Incluso yo puedo manejarlo y si estoy en producción de leche, puedo manejar el tema de las horas y puedo hacer de que por ahí me puedan salir un poquito más de hembras, de hembritas, de crías hembritas, ¿no? Manejando el tema de las horas. Y la fecundación in vitro es una técnica, ¿no? Que se está utilizando. Ya está empezando a tener mayor frecuencia. Este es el proceso, tanto para la inseminación, la transferencia de embriones, la transferencia de embriones in vitro, igual. Lo único que cambia es el depósito en donde se realiza el líquido seminal o los embriones. Bien, a partir de estos momentos vamos a ir resolviendo dudas. Acá tengo dos. Dice, a esta evaluación del reproductor sube el estrés del animal y afecta la calidad espermática. Eh, mire, nosotros, por ejemplo, yo trabajé con INIA, trabajé en la Universidad de Molina y los toros, cuando tienen el espacio suficiente, no le creas estrés, ¿ya? Lo otro, eso es un punto importante. Si tienes estabulado 24/7, sí, es probable que sí. Pero nosotros, por ejemplo, en INIA en La Molina, en algún momento determinado, incluso en la granja de calzada, en algún momento determinado, trabajando con espacios óptimos, por ejemplo, a ver, en La Molina, espacios reducidos, en INIA, espacio reducido, ¿no? Más o menos hablamos a ver, 5 por 10 en ambos casos. En ese caso, para evitar ese proceso de estrés, lo que se hace es sacar a los toros a caminar, ¿no? Nosotros acompañamos al toro. ¿Para qué nos sirve esto? O sea, sacar al toro a caminar nos sirve para dos cosas. Uno, para el operario, porque nos permite que el toro gane confianza. Entonces, cuando va a realizar el proceso de recolección, nos sea mucho más fácil. Ya nos conoce, nos identifica y nos facilita el trabajo. Lo otro es de que hacemos que el animal bote el estrés. Dependiendo del número de animales que tenemos, le vamos a dar obviamente un periodo de tiempo.
Mínimo 1 hora, máximo entre hora y media, dos. Ya es lo que se puede trabajar. En el caso de la granja ganadera calzada, no las vi, tanto el apoyo que se realizó como la visita que se trabajó, los toros ahí tienen aproximadamente cada uno entre 1000 a 1200 metros cuadrados, ¿sí? 20 por 50, sí, 20 por 50, ¿no? 1000 metros cuadrados. ¿No? En algunos tienen un poquito más, 25 por 50, o sea, entre 1000 a 1200 metros cuadrados. Ahí el animal no se te va a estresar porque va a tener para caminar, va a tener para hacer un recorrido amplio y obviamente de igual manera al animal se le saca a caminar, pero en este caso ya es un periodo mucho más reducido, media hora aproximadamente. ¿Ya? Es lo que te puedo decir por la experiencia que nosotros tenemos, al menos acá en el trópico. ¿Ya? Porque se dice que la transferencia de embriones, porcentaje de preñez. A ver, vamos a por partes. Si hablas como transferencia de embriones como tal, la transferencia de embriones como tal, más o menos, por ejemplo, la transferencia de embriones, o sea, los embriones que sacamos de las donadoras, eh, más o menos tienen un porcentaje de preñez que está entre 35 al 50%. ¿Ya? Eso es porque se realiza un procesamiento de sacar de la donadora, mantenerlos, conservarlos, ¿no? Y hacer la transferencia como tal. Entonces, el embrión es ya una célula viva, una célula que ya tiene vida y que esa célula se va a generar como un nuevo ser. Entonces, es mucho más delicado. Si bien es cierto, se puede llegar a conservar, pero en ese proceso de conservación, si no lo hacemos de una manera adecuada, puede hacer de que se debilite a ese ser que ya tenemos, ¿sí? Entonces, por eso es de que el porcentaje de la transferencia de embriones no supera en este caso el 50% a comparación de la inseminación artificial. Del FIP, es decir, de la fertilización in vitro, es más, es mucho más delicado aún, ¿no? Como en algún momento se mencionó durante mi preparación, un laboratorio natural, donde las condiciones son de manera natural, obviamente va a haber mayor fortaleza que una fertilización que se realiza a nivel de laboratorio. Si bien es cierto, le doy todos los medios, pero los embriones son un poquito más delicados. Entonces, ahí hay que tener o darle un cuidado especial para poder hacer de que haya o se mejore el porcentaje de premios. ¿No? No obstante, al tema de la transferencia de embriones, se sigue buscando formas para poder mejorar el porcentaje de premios. ¿No? En transferencia de embriones, ¿por qué hay toros que funcionan muy bien a tiempo fijo y no trabajan para, y no trabajan para transferencia? A ver, en transferencia de embriones, porque hay toros que funcionan muy bien a tiempo fijo y no trabajan para transferencia. Un poco confuso, pero voy a tratar de entender. Acá creo que está. Tuve una experiencia en F1. Utilicé un toro de toro muy alto en producción, en leche, pero una pajilla no fecundó ningún embrión. Mm, ya. A ver, ahí puedo yo determinar múltiples aspectos. En primer lugar, no sé si luego de tener esta experiencia, hiciste un análisis a nivel de laboratorio de cómo está esa pajilla.
¿ya? Eso normalmente se suele hacer. Sí, en mi caso también ha habido en algún momento que se hizo la inseminación, se hizo luego de la superovulación, hicimos la colecta y no solamente encontramos óvulos, no había embriones, ¿no? De ningún tipo, ni de dos células, ni de cuatro, ni de ocho, mucho menos blastocitos y todo lo demás. Eh, lo que procedimos a hacer fue la evaluación de la pajilla y teníamos un problema de que la pajilla no tenía buena motilidad. Hicimos la evaluación primero en uno, determinamos que no había buena motilidad y luego hicimos la evaluación en cuatro pajillas más para determinar si era el mismo tema, ¿no? Entonces se determinó de que al parecer la pajilla, no sé si al momento no logramos determinar o identificar el momento en que haya sucedido. Es probable de que en algún momento esas pajillas, por lo menos en las nuestras, hayan tenido un descuido de mantenimiento de la posta de inseminación y se hayan quedado de repente con bajo nivel de nitrógeno y lo que ha producido de que se genere de repente una actividad y cuando se dieron cuenta volvieron y trastornó todo, ¿ya? Esa es la hipótesis que nosotros damos por las características que encontramos nosotros en la página. Obviamente informamos a la persona o a la empresa que nos brindó las pajillas, hicimos la devolución, ellos también hicieron su evaluación, eh, no sé qué habrán determinado ellos, pero nos hicieron la devolución de pajillas nuevas. Antes de utilizarlas volvimos a hacer una evaluación para no entrar en controversia con la empresa y, y ya las pajillas estaban buenas. Puede ser un factor el tema de que por ahí uno de los factores puede ser de que las pajillas no te hayan mandado con alguna característica peculiar. Lo otro puede ser de que si has hecho tú todo el proceso de superovulación, entonces no descartamos eso si lo has hecho de la manera correcta. Pero si has enviado a hacer a alguien, es probable que en algún momento, ¿no? En algún momento, no se haya hecho la aplicación dentro del momento que se tenía que hacerla y hayas tenido de repente una evacuación en este caso, de óvulos de manera temprana, ¿no? De manera temprana. Entonces, en cierto momento perdieron la actividad, llegaron los espermatozoides, pero ya no había actividad ovular. O lo otro puede ser que ya haya habido, haya liberado los ovarios, los óvulos, perdón, posterior a la inseminación, o sea, ya llegaron los espermatozoides, pero no encontraron. Entonces puede ser, ¿no? Son muchos factores que se pueden dar para tener ese tema, ¿sí? Aunque en toros de alta calidad muchas veces es poquito difícil encontrar, pero vamos a encontrar un múltiplo de factores, ¿sí? A ver, preguntas. A ver, a ver. El momento en que los embriones se guardan en la pajilla cuando son blastocitos expandidos, ya. Puedes guardar un embrión en mórula, ya, en mórula o blastocitos. Blastocitos expandidos, personalmente ya no los utilizo, ya, ya porque literalmente ya se pasaron ya tienen un adicional. Entonces, cuando se hace no se hace un prendimiento, ¿no? Entonces, solamente hasta lo que de mórula a blastocito, hasta ahí. Cuando está en el proceso del cambio de mórula a blastocito, hasta ahí. Blastocito extendido, ya no, ya no. Yo no utilizo expandidos, ¿ya? Y desde mi entrenamiento me quedó claro de que los expandidos tenían ya
complicaciones. Muchas veces no había aprendimiento. Ay, claro, puede haberse dado ese tema. Por eso cuando se hagan los procesos de superovulación, tenemos que ser muy cuidadosos. Los protocolos se tienen que respetar. Y hay protocolos que son muy exigentes en cuanto al tema de las horas, ¿no? En cuanto al tema de las horas. ¿Por qué? Porque si nos fallamos, puede fallar y nos puede generar, por ejemplo, una ovulación temprana o una ovulación tarde. Cualquiera de esos se puede. Como te digo, puede que en tu caso se haya dado eso, si es que no has hecho una evaluación o después volviste a utilizar esa pajilla, sí, 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 ya sea en inseminación, en transferencia, sí hubo esto, pero por ahí que pueda pasar, ¿no? Son casitos. No se dan siempre, pero este, siempre hay que tener en consideración que puede suceder. ¿Ya? Bien, si hubiese más preguntas y si no las hubiesen, en primer lugar, pedirles nuevamente las disculpas del caso eh, por el tiempo que me demoré. Eh, Hubo unas complicaciones a nivel de carretera que tratamos de superar lo más pronto posible para poder estar con ustedes. La técnica de embriones congelados, el porcentaje de preñez es igual al que de transferencia de embriones. A ver, no. Cuando ya se hace la congelación, baja, disminuye el tema de la transferencia de embriones. Cuando se hace la transferencia de embriones frescos, hay mayor probabilidad. De embriones frescos muchas veces se puede llegar a tener entre 50 60% de preñez, aumenta. Como están frescos, no pasan por ese proceso de congelamiento que muchas veces, digo yo, es un tema traumático porque obviamente cambiar la temperatura, obviamente que a nivel de transferencia de embriones, los embriones tienen un tema de congelamiento sumamente lento, ¿no? Para evitar justamente los choques térmicos, ¿ya? Eso hay que tener en cuenta. Sí, algunos lo conocen como transferencia directa, ¿no? Es decir, eh, co- tengo, ¿no? Colecto, hago la evaluación y estoy haciendo la evaluación, hago la pajilla y al toque les estoy llevando a las receptoras. No, ahí no hay. Como les decía, a ver, como les decía, el tema de la estabulación va a depender cómo lo trabajes. En INIA, en Molina, por ejemplo, le dan más o menos 10 o 15 metros cuadrados aproximadamente. A ver, no, perdón. 50 metros cuadrados aproximadamente, 5 por 10, ¿ya? Y ellos tienen un proceso de salir a caminar de 1 a 2 horas aproximadamente, dependiendo del número de toros. Si hay, por ejemplo, un buen número de toros, salen 1 hora, 1 hora y cuarto, así aproximadamente, ¿no? Entonces, se les va dando esa facilidad de que salgan a caminar, obviamente se acostumbren a esto y todo lo demás. En Granja Ganadera Calzada, en el momento de que estaba de apoyo, incluso por visitas posteriores, se les da entre 1000 metros cuadrados aproximadamente, 20 por 50, y igual, entran en un proceso de caminata, pero el proceso de caminata el tiempo es más corto. Entonces, con eso evitas el tema del estrés, ¿no? Evitas el tema del estrés. Y aparte de que si están estabulados, obviamente tengo que darle todas las condiciones para que ese animal esté lo más tranquilo posible. Bien, si no hubiese más preguntas, no me quedaría más que agradecer a todos y cada uno de ustedes por la espera, por el tiempo que tomaron en esperarme. Agradecer a Capacitación Internacional Público y Privado por la oportunidad de poder compartir con ustedes un poco de conocimientos y experiencias sobre
lo que vendría a ser el aparato reproductor del macho y el semen bovino. Que les habló esta noche el ingeniero zootecnista Diego Fernando Silva Díaz se despide de ustedes hasta una nueva oportunidad, esperando que esta noche haya sido de su completo agrado. El tema, para ya irme, dejarles ya que disfruten su noche. El tema, perdón, los temas lo ve la coordinación académica, en este caso, coordinen con la coordinadora académica, que me imagino que si hay un buen número de participantes, aperturará un tema de eso. Muy bien.